glorioso Casa del Hierro. Pues hoy hemos montado esto, un sarao. Iba a ser una presentación de un libro que no ha salido. Y como siempre, pues improvisamos y le damos vueltas a todo. De las cosas que nos pasan, pues está bien. Pero paséis un buen rato, bebáis, habléis, opinéis, preguntéis a Pep, que todos lo tenéis siempre preguntarle, pero preguntéis a Gonzalo, que no acostumbráis a tenerlo aquí. Bueno, y a Pep también lo podéis preguntar, porque el tío pues, tiene su gracia y esas cosas. Sin más, pues le doy paso a ellos, que han preparado una charla cojonuda, y yo, como siempre, no tengo nada más que decir que gilipolleces. Bueno, pues para mí es un honor estar aquí, y es un honor porque yo soy muy amigo de muchos de los que estáis aquí, soy muy amigo de Pep, y para mí el Club La Yesque pues es una pasada, ¿verdad? Un gimnasio sin espejos, me encanta. Entonces, efectivamente, el plan era hacer una presentación de un libro que va a salir en realidad a final de mayo, pero en realidad el plan no es exactamente presentar un libro, es encontrarnos, hablar de una serie de temas y que esa conversación y esa ponencia quede después reflejada en las redes. No solo para convocar a los que hoy estamos aquí echando la noche, sino a todos aquellos que les pueda resonar lo que queremos trasladar. Entonces, lo he hablado estos días con Pep, a través del WhatsApp. La cuestión aquí sería encontrar la manera de encardinar el entrenamiento dentro de la cosmovisión tradicional, dentro de las coordenadas del pensamiento tradicional. Cada vez es más fácil que haya gente joven que se acerque al entrenamiento no solo por narcisismo, sino por la búsqueda de una especie de fortalecimiento interior, descubrimiento interior, autoconocimiento. Bien, el común de los gimnasios ya sabemos que no son así. Una banda de tarugos haciendo el narcisista. Bien. Pero este gimnasio no funciona exactamente así. El Club La Yesque no tiene esa vocación. Entonces vamos a ver si damos con algunas claves para encardinar el entrenamiento en la cosmovisión tradicional. Entonces, mirad, yo he preparado unas breves notas que en gran medida sirven para enmarcar la cuestión. Y tanto para vosotros como para quien pueda ver este vídeo o escuchar este audio, puedo ver hasta qué punto tiene calado el tema, no es superficial, calado que lo vais a poder escuchar luego con Pep. Bueno, pues es que puede llegar a acercarte a esa cuestión tan fundamental de el conócete a ti mismo que decía Apolo a la entrada del oráculo en Delfos, ¿verdad? Entonces, veamos. La tradición eterna, la cosmovisión tradicional, la cosmovisión espiritual del hombre de la tradición, que es anterior a toda la subversión moderna, las elucubraciones ideológicas de la modernidad, anterior y superior a todo ello, la cosmovisión tradicional, basada en la jerarquía que establece el orden del ser, y más aún, basada en la experiencia de la autoridad y jerarquía que establece el orden del ser. Fijaos lo que he dicho. La autoridad que establece el orden del ser, la cosmovisión tradicional, es basarse en dicha autoridad, pero también experimentarla, llegar a hacerla tuya. Ojo, autoridad y jerarquía del orden del ser. Bien, esta cosmovisión tradicional, los que estamos aquí lo sabemos, ha tenido distintas expresiones a lo largo de los siglos. Se ha manifestado en distintos pueblos, lugares y épocas. Y entiendo que siempre ha tenido un mismo principio vector fundamental, eso que se llama el principio de la trascendencia inmanente. Trascendencia inmanente que en el momento en el que se niega la inmanencia de dicha trascendencia, podría empezar la subversión y la decadencia. El mundo moderno es la negación total de la inmanencia de dicha trascendencia. Bien, en el caso concreto de nuestra civilización, de lo que comúnmente o coloquialmente vamos a llamar la civilización occidental, la tradición se habrá manifestado durante el ciclo pagano, por supuesto después durante el ciclo cristiano, pero efectivamente a día de hoy eso se acabó. Los ciclos tradicionales europeos, ya sea el pagano, ya sea el cristiano, terminaron. Ahora estamos en la edad moderna, que efectivamente, tal como planteaba la doctrina tradicional, es la edad del hierro, el Kali Yuga, y literalmente, no me importa decirlo así, o parece como muy apocalíptico como llamarlo así, bueno, el reino del anticristo, así aparecen las Sagradas Escrituras. Bien. Pues estamos en la edad oscura, en el Kali Yuga, en la medianoche del mundo, para decirlo literalmente, en la edad del olvido del ser. Si hemos dicho la autoridad y jerarquía del orden del ser, el mundo moderno es el olvido e incluso la negación del orden del ser. Entonces
Entonces se ha cruzado el meridiano cero del Kali Yuga, se ha cruzado el meridiano cero del nihilismo, y ya, bueno, pues estamos en la edad oscura, en la medianoche del mundo, digo yo siempre. Estamos en la medianoche del mundo. Y aquí ya no hay ninguna experiencia ni conocimiento del orden del ser. Lo que hay es elucubraciones ideológicas y filosóficas. Hay elucubraciones mentales. El teísmo, el ateísmo, el liberalismo, el socialismo, el nacionalismo. Todos son elucubraciones ideológicas contemporáneas, modernas, ajenas al principio de conocimiento y experiencia del orden del ser. Entonces, claro, esto acaba, por decirlo así, a través de un proceso de causa-efecto que ha durado varios siglos, a llegar a la era actual, que es lo que yo llamo la era del paria, la era del paria, la era del chandala. Recordar ese orden de castas: el brahman es la autoridad espiritual, el kshatriya es la autoridad político-militar, el vaisya es el organizador de la economía, el shudra es la fuerza de trabajo, el chandala está fuera del sistema. El paria es la carencia, o sea, el paria está en carencia total. Bien, pues el mundo moderno a día de hoy ya es, bueno, Nietzsche lo llama el último hombre, ese que solo quiere ser feliz. Bien, pues ya estamos en el paria, que es pura carencia. Claro, el tipo humano de la pura carencia va a encontrar muchas veces en el gimnasio una máscara que le va a tapar la carencia, pero va a seguir en esa carencia, en ese vacío. Y a partir de ahí ese narcisismo enfermizo que vemos tantas veces en las redes alrededor del entrenamiento. Claro, planteado esto hasta aquí, ¿dónde entra entonces el entrenamiento en la era del paria? Llegada la era del chandala, llegada la era del tipo humano más inferior, más carente, más en olvido y desconocimiento de sí, ¿qué lugar tiene el entrenamiento? El levantamiento de pesas, la musculación, el fortalecimiento físico, ¿qué lugar tiene? Bueno, pues mira, el primer paso que había que dar en este sentido sería decir que siempre en las disciplinas de autoconocimiento, nuestro soporte meramente físico ha tenido lugar. O sea, no ha habido civilización completamente ajena al hecho de que estamos existiendo en huesos, sangre, músculos, órganos. En este sentido, permitidme que traiga a colación lo que yo llamo las 6 disciplinas del Arya Dharma, de la ley Arya, de la ley noble, ¿no? En el mundo indoeuropeo de Oriente se llama Arya Dharma, la ley noble. Tiene, por decirlo así, 6 disciplinas, que son la clave de la vida. O sea, son 3 esfuerzos sobre ti mismo que te acaban dando el argumento para tu existencia. Bien, estas 6 disciplinas serían las siguientes. Mira, la primera es la disciplina de la mente. La mente es la clave. Quien no sea capaz de confrontar su mente y conocerla, estará fuera de juego. Terminará de un modo u otro formando parte de los parias, ¿verdad? Entonces, primero la disciplina de la mente, donde se puede discernir entre la consciencia y el mero psiquismo. La disciplina de la mente. Inmediatamente después, la disciplina de la acción pura, de la acción desnuda, de la acción completamente vaciada de ego. Se suele decir, donde no hay ego, hay dharma. Donde hay dharma, hay acción recta. Bien, la disciplina de la mente, la disciplina de la acción recta. La acción sin psiquismo. La acción sin ego. La siguiente disciplina, la de la devoción. La de la humildad, la del reconocimiento de la pequeñez del ego respecto a la grandeza de Dios, por decirlo así. O dices, ostras, la pequeñez de mi propio psiquismo, mi propio yo psicoemocional, respecto de la grandeza de Dios o la grandeza del Dharma. Tercera disciplina, la de la devoción. Cuarta disciplina, la del discernimiento. Discernir entre el principio y la manifestación, entre el ser y el devenir, entre lo que es el ser, el presente absoluto de lo eterno respecto de la sucesión inacabada de momentos y lugares del infinito. Ese ejercicio de discernimiento entre lo que es perenne y lo que es mutable, lo que es el ser y lo que es el devenir, es la filosofía primera y fundamental. La primera gran filosofía, el ejercicio de discernimiento, la disciplina del discernimiento, el entendimiento. En quinto lugar, la disciplina del eros, que a día de hoy está completamente desarbolada, de lo masculino y de lo femenino, del eterno masculino y del eterno femenino, la disciplina del eros, de la atracción, el deseo y la idea de que ser un hombre o ser una mujer no es una opción, es un destino. Ser hombre o ser una mujer no es una opción, es un destino. Y finalmente la disciplina del cuerpo. La sexta disciplina, la del cuerpo, oye,
mis huesos, mi respiración, mi piel que coge los músculos y dentro de sí los órganos, la relación que establezco con el cuerpo, que envejecerá, enfermará, morirá. O sea, me mantengo vivo porque tengo cuerpo que está vivo. Bien, estas son las 6 disciplinas. Bien, estas disciplinas siempre son actualizables, porque no son una elucubración mental, son la estructura de la realidad. La estructura de la realidad para pasar de la ignorancia al conocimiento, para acercarte al orden del ser, para pasar de la ignorancia de la autoridad y jerarquía del orden del ser a tener experiencia del orden del ser, pasa por estas 6 disciplinas que están interrelacionadas todas unas con otras. La mente, la acción pura, la devoción, el discernimiento, el eros, el cuerpo. Todo en realidad forma parte de un mismo proceso. Bien, pues actualizar dichas disciplinas siempre es posible, incluso en la edad oscura, ¿verdad? Bien, pues llegado a este punto es decir, bueno, pues vinculado a este Arya Dharma, vinculado a este volver al orden del ser, evitar el olvido de la autoridad, jerarquía y sobre todo experiencia del orden del ser, es donde entra el entrenamiento. Y aquí yo tengo notado algunas cosas. Mirad, daría la impresión de que en torno a la gimnasia, la musculación, a día de hoy se ha generado un amplio margen de alienación de la conciencia. Si hemos dicho que hay una disciplina de la mente, da la impresión de que la conciencia queda alienada por el propio narcisismo en el que muchas veces se desarrolla la experiencia deportiva. Experiencia deportiva que no solo es narcisista respecto de la forma física que uno adopta, sino del propio apego que estableces con las sensaciones, emociones, psiquismos que te genera el entrenamiento. Entonces, da la impresión de que se nos olvida hasta qué punto se genera una especie de pseudo-religión del cuerpo, que en cierta medida es un materialismo, por el cual nos terminamos de identificar, no con el orden del ser, sino con el refinamiento que hemos hecho respecto de nuestro soporte material y de las sensaciones, emociones, sentimientos, que fijaos son cosas evanescentes, no tienen la solidez del ser, sentimientos, emociones, sensaciones, que tienen su lugar, ojo, no hay que negarlas, tienen su lugar. Pero claro, el ser humano tiende al engaño, tiende a la envidia, se dice, a la ignorancia. Entonces vive ese proceso de identificación. Entonces, son muchas las trampas que siempre pone la experiencia de vivir para caer en el olvido del ser. Y siempre es paradójico. Lo mismo que puede ser una trampa, si pones el foco correcto, se convierte en una vía de esclarecimiento. El mismo ejercicio de la hipertrofia muscular, que en otra persona le aliena la conciencia y le produce una identificación con su salud física, con sus músculos, con las sensaciones que le genera su entrenamiento, ese mismo proceso de identificación y olvido de sí que generan algunas personas, bien enfocado, produce justo lo contrario. Es decir, puedes tener experiencia de Arya Dharma a través del entrenamiento. La musculación y la hipertrofia, por decirlo así, la hipertrofia muscular no es un modo de vida. No puede ser que el sentido de tu vida sea hacer hipertrofia. Pero trabajando la hipertrofia, igual conectas con ese Arya Dharma. Este ejercicio hay que saber hacerlo. Y yo creo que Pep cada vez lo tiene más claro. O sea, el otro día, cuando estuvimos hablando por el chat, por un WhatsApp, bueno, pues a mí me encantó los comentarios que me hiciste sobre la disciplina, la idea de me adhiero a esta disciplina a la que me someto y al resultado que me da, y me identifico con el resultado que me da y ya entonces he desconectado de mi centro, ya no estoy teniendo una experiencia del ser. Entonces, por no resultar a lo mejor demasiado abstracto, a donde quiero llegar es que si la clave de la doctrina tradicional al final es el autoconocimiento, porque al otro lado del autoconocimiento es donde está la única fuerza verdadera, que es la que deriva de esa experiencia, autoridad, jerarquía del orden del ser. Hostias, que no sea que venir a entrenar, que no sea que ponerse fuerte, acabe siendo una confusión y te creas que tú eres tus músculos, tu hipertrofia, o el esfuerzo que haces para obtener esos músculos. Ojo, te está faltando un ejercicio de mente, de acción pura,
de discernimiento, de humildad y de disciplina del cuerpo. Bien, pues para integrar el entrenamiento en el área Dharma, y dado este marco teórico general que os he trasladado, estoy deseando escuchar lo que tenga que decir mi amigo. Bueno, pues muchas gracias por venir a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por no etiquetarme, por no etiquetar la charla. A pesar de que es una charla sobre el cuerpo, vamos a intentar estar cerca de la mente. Ahora, da igual cómo estemos, vamos a desatenderlo un momento. Desatenderlo un poquito. Es la propuesta como quédate donde estés, siéntate cómodo, muévete cuando te dé la gana, pero no estés pendiente tanto del cuerpo. ¿Dónde pones, por curiosidad, dónde pones la mente? ¿Dónde está tu mente, más o menos? ¿Dónde la ubicas? No es una trampa, puedes decirlo. ¿Dónde ubico la mente? Sí, ¿dónde la ubicáis? ¿En algún sitio? ¿La mente, el corazón? Por ejemplo, ¿lo ubicáis? ¿Por aquí? Pregunto, ¿eh? ¿O el brazo izquierdo? ¿No? Sí. ¿La mente, alguien la ubica en algún sitio? Pregunto. Al final del cuello, en la base de la cabeza. Por aquí. ¿Os sentís presentes por aquí? Vale. Pues entonces, si para vosotros la mente es sentiros presentes por aquí, vamos a estar así relajados ahí, tranquilos. Vamos a dejar el cuerpo y así ya veréis como... Yo creo que el mensaje siempre va diferente y luego lo vamos a entender también. Entonces, lo primero de todo me gustaría hablar sobre lo que... Voy a decir casi lo mismo, con distintas palabras, entonces entre los dos igual hacemos uno. Voy a comentar la primera discernimiento, la diferencia entre lo que se suele entender por tradición y lo que nosotros entendemos por tradición. Porque la tradición está ahí en el logo. El logo tiene un par de palabras, fuerza y tradición. Tradición, cuando normalmente se habla de tradición y nos referimos a los tradicionalistas, estamos siempre pensando, o los tradicionalistas suelen pensar que se establece una división respecto de qué. Una división respecto de dónde situamos Dios. Es decir, para los tradicionalistas el eje fundamental es la existencia de Dios, la trascendencia, y se entiende que todo va a girar en torno a la consecuencia de esta certeza. Así creemos que se establecen sociedades tradicionales, hay una forma tradicional de enfocar una profesión, hay una forma tradicional de enfocarlo todo. Entonces el tradicionalista cree que es la postura de Dios y de la trascendencia lo que marca la organización de todo, lo que arremolina todo. Bueno, eso es un paradigma de las cosas. Eso es un paradigma de las cosas y si os fijáis, es un paradigma de las cosas especialmente afuera. Porque realmente parece que estoy hablando de fuera, ¿verdad? De la existencia de Dios, algo, la trascendencia, algo, todo se arremolina alrededor, genera unas normativas quizás, unos protocolos, unas leyes, no sabemos. Bueno, yo creo que es mucho más eficiente adherirse al axioma principal que Gonzalo ha nombrado antes. Y es al que nosotros, yo personalmente me adhiero cuando hablo de tradición. Conócete a ti mismo. Y tampoco invalida lo que he dicho antes, fíjate. Pero si te pierdes en obsesionarte con el paradigma de que existe un mundo tradicional y un mundo moderno, te puedes perder en una lucha hacia afuera. En una lucha hacia afuera, además, que te va a traer todo el rato la evidencia de que estás en lo cierto. Y además de que eres capaz de cambiar el mundo. Luchando, haciendo activismo, organizándote, no lo sé. Haciendo acción, generando karma en el mundo todo el rato. Entonces falta
que pongamos, para mí, es mi opinión, es mi propuesta, la jerarquía en conócete a ti mismo. Es el principio tradicional. Para mí es el principio tradicional. ¿Y por qué incluye en parte lo anterior y no al revés? Pues bueno, ahora vamos a pasar a hablar... Vamos a pasar a hablar de Dios. Porque hemos dicho que lo que separa la tradición del mundo moderno es esa concepción y aceptación de Dios y el orden que deriva. Sin embargo, hay tradicionalistas que dicen, bueno, empieza por conócete a ti mismo. Párate, del orden que deriva. Párate un momento, empieza por conócete a ti mismo. Entonces, claro, ¿dónde está Dios en el conócete a ti mismo? Porque a alguien le podría parecer que es egolatría, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a hablar de este símbolo de aquí. Es una cruz, ¿verdad? Y si la simplificamos al máximo, es una línea vertical y una línea horizontal. Un sigilo súper simple y eficiente, efectivo y directo. La trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? Aquello que es sobrenatural. Nosotros somos naturales. Cuerpo natural. Cada uno. Pero todo el mundo tiene un cuerpo lógico, natural. Lógico y natural. Y luego está lo sobrenatural. Lo que tiene poder por encima de nosotros, más allá de nosotros. Lo que hay más allá de nosotros. Hay quien dice, mira, yo de esto no quiero saber ya nada más. Me quedo aquí, por lo natural. Bien, bueno. Pero hay una discusión de cómo lo natural existe por sí mismo. Y ahí solamente se puede, creo yo, pensar o argumentar desde vivencias sobrenaturales que se verbalizan. Entonces, lo sobrenatural, lo trascendente, hay algo más allá de nosotros mismos como nos percibimos. Hay algo que tiene más allá un poder, hay algo que nos origina, y que sigue y que estará. Tenemos esa sensación de que hay algo trascendente, pero es que a su vez es inmanente. Entonces la cruz es el sigilo más efectivo para Dios, porque en el centro está lo que es Dios. El cruce perfecto es lo trascendente y lo inmanente. Porque si bien Dios es trascendente a nuestro fractal, a nosotros está claro, su substancia, su imaginación, su fuerza, su poder, a la vez forzosamente, piensa y conforma cada una de las cosas, y cada una de las cosas está hecha de Él. Por lo tanto, tú tienes una chispa divina dentro, forzosamente, porque Dios es el cruce entre la trascendencia y la inmanencia. Entonces yo puedo entender a un Dios trascendente, pero sobre todo y también voy a entender un Dios inmanente, y si está dentro de mí, ¿cómo no va a ser? Conócete a ti mismo, conócele a Él. Lo primero. Por eso el axioma tradicional es conócete a ti mismo. Es por eso el más importante. Todo el resto de supuestos es ideología o es dharma. No lo sé, a estas alturas de la película, si estás en alguna lucha o en algún activismo, pregúntate si es ideología o es dharma. Y ahora luego vamos con eso. Entonces, el tema de por qué hemos explicado que lo más importante de tradición es conócete a ti mismo. Ya lo hemos explicado. Y porque eso no está reñido, ¿verdad?, con una visión trascendente de Dios. Es que no puede ser uno sin lo otro. Así pues, quería decir que esto no va especialmente solamente del deporte. Y evidentemente vamos a recibir a deportistas que estén interesados en la superficie del deporte. Porque está bien,
porque Compiten aquí con vosotros. claro, y nosotros aprovechamos su energía en todos los sentidos y ellos a lo mejor se llevan un poquito de nuestro autoconocimiento al final del día. Bueno, vamos a aprovechar. Hoy hace luna llena y además tenemos esta pasarela roja. Vamos a usar ¿el qué? Lo más importante que hay en tu estado, la imaginación. Es muy importante. Es lo más importante, porque previo no había nada. Lo primero que hubo es un impulso, ¿eh? Y lo primero que pensó fue la imaginación. Primero hubo una imaginación potentísima. Y en 7 días lo montó todo, verbalizando. Pa, pa, pa. Y tú estás hecho a imagen y semejanza. Y recuerda que tienes imaginación. Úsala para bien o úsala para ser un esclavo. Tú decides. Úsala como él o úsala para ser un esclavo. Tú decides. Él te lo ha legado. Un trocito de esa imaginación. Vale, vamos a usarla ahora. ¿Vale? La vamos a usar para generar un cuento, una imagen mental. Vamos a imaginar, ya que tenemos luna llena en verdad, y podemos utilizar el símbolo, una luna llena resplandeciente como la que está hoy. Luego cuando salgamos nos tomaremos una cerveza ahí y la veremos en las torres. Entonces, esa luna llena, si esto fuera un río, esperaríamos que se refleja. ¿Cómo puede ser que no se refleje? Porque el río está muy agitado. Si el río va muy agitado, un cielo lleno de firmamentos y una luna llena se va a reflejar cero. No vas a saber. No vas a saber. Solamente cuando este río está en pura calma, se tranquiliza, puede reflejar los mensajes del cielo. Solamente entonces están las verdades del cielo. De mientras lo único que hay es agitación. Y espérate, que todavía hay más. Ahora vamos a poner, el ego se revela. Siempre pasa. O sea, cuando hablan de él, ¡buah!, algo se cae, alguien tirado, siempre. Ya lo vais a ver. En la vida detéctalo. Entonces, el río, hasta que no se calma, no va a poder reflejar las verdades del cielo. Ya con este cuento, a cada uno ya le empiezan a sugerir esa imagen, ya le está empezando a sugerir que un orden de verdades, ¿verdad? Entonces mira qué importante es la imaginación. Enseguida te llega el mensaje. El río, además, hay algo más grave, que es que hay quien decide ponerle como una parcela al agua. Se queda en un lado del río, imagínate que ve unas estrellas muy bonitas en esa parte del agua reflejadas y dice, yo soy ese, este soy yo. Y está todo el rato intentando mantener esa parcela de agua que ese me gusta, ese soy yo. Da igual, ponle una presa, se lo va a cargar tarde o temprano. Esa parcela de identidad que tú crees que eres, el río, que es lo que eres en verdad, se te va a llevar por delante. Disfruta lo que tú creas que tienes que disfrutar ahí, pero se te va a llevar por delante. Construye lo que creas, se te va a llevar por delante. Pero durante toda una vida estamos empeñados en limitar todo ese acervo, ponerle un buen redondel, identificarnos con él. ¿Vale? Entonces, es muy interesante el cuento del río y la luna, porque podemos entender algo fundamental en la iniciación, en el proceso de despertar, que es el aquietamiento de la mente y la disciplina de la imaginación y de la mente. Entonces, ahora entramos con esa visión de la disciplina. Yo puedo entender entonces que cuando mi mente está tranquila, cuando mi identificación está tranquila,
mi mundo lo voy a percibir, por lo menos, de una manera más amable, de una manera más afortunada, voy a vivir en más contento. Eso es bastante sencillo de entender, porque a todos nos ha sucedido que cuando hemos atravesado momentos de bonanza, normalmente tenemos una sensación de paz interior, una sensación de tranquilidad. Pero normalmente entonces, ¿cómo no la tenemos a veces? Porque hay alguien que sufre. Y ese alguien que sufre es quien tú crees que eres. Y en el orden de cosas del conócete a ti mismo, eso es lo primero que tienes que descubrir y que tienes que comprobar por ti mismo. ¿Quién sufre? La parcela que yo estoy intentando construir. Es decir, Dios con su imaginación perfecta lo hace todo perfecto, le apetece, lógicamente, y tiene esta legitimidad total de experimentarse a través de nosotros, nos lega su parcela de poder, por así decirlo, hechos a imagen y semejanza, y nosotros, en vez de fluir con él, decidimos usar su poder para generar nuestro becerro de oro, nuestro muñeco de barro psíquico, nuestro Luis, nuestro Frodo, nuestro Adrián, nuestro Pep, que se cuenta una historia cada puto día de sí mismo a sí mismo, que llama las mismas informaciones, que llama los mismos libros, que llama las mismas enseñanzas, que se complace en ser como es, sea muy guay o sea muy víctima. Da igual. ¿Quién crees que eres? Está chupando toda tu energía. Es el que agita el río. Todo el rato. Es el que no se entera que hay una luna y un montón de estrellas. Y aun cuando aparece la quiere atesorar. No se da cuenta que se tiene que dar la vuelta. Entonces, eso es lo que se conoce como ego. La gente se confunde a veces porque es una cuestión de lenguaje. Y dicen, bueno, no, pero si yo no tengo ego, yo soy una persona que me pueden pisar, pisotear y yo tengo ego. No, cuidado. A lo mejor sacas un beneficio secreto de que te pisoteen. Quiero decir, el ego es una sustancia psíquica, es un muñeco de barro que tú te has generado para experimentar el mundo, y es legítimo, en parte, porque si no, no podrías vivir la dimensión humana, te tienes que meter dentro de ese traje, tienes que entenderlo bien, ¿vale? Entonces, el ego, tu identidad, pero es el que genera el karma, es el que sufre. Fíjate que tú, si te quieres explicar a ti mismo, vas a usar la imaginación, no puedes usar otra cosa. No puedes usar otra cosa. Cuando hablas de ti mismo, usas la imaginación para describir algo que tú crees que eres. No sabes muy bien ni qué. Y entonces a veces recurres a recuerdos. Recuerdos me dan realidad, me dan peso. Bueno, ¿dónde están los recuerdos ahora? Pues en la imaginación, en la mente. ¿Qué entidad real tiene eso? A lo mejor te va bien mantenerlos ahí. A lo mejor te va bien, justifican la importancia de que esa sustancia que tú crees que eres y a quien estás absolutamente dedicado en tu día a día siga generando esto. Sube, baja, a veces me va bien en la vida, a veces me va mal. Y así es la disciplina vivida desde el ego. Una lucha que te impones. ¿Quién se siente bien cuando te impones? El único que vibra, tu identificación, la parcela de agua que te empeñas, ahí. Ese es el que lucha. Ese es el que tiene un triunfo y ese es el que luego se frustra. Claro, si no estoy ahí. Y si puedo salir un poquito de ahí. Y si puedo estar en el río. ¿No será que el río ya lleva una disciplina para mí? Cuando hay ya un dharma para cada persona. Porque cuando hemos dicho que Dios es inmanente, es que nosotros emanamos de Él. Nosotros somos un matiz, un color
representando, se regocija en el matiz de Él que somos. Hay tantos porque es infinito, Dios. Entonces, Él se regocija en el matiz de nosotros que somos de Él. Por lo tanto, tienes un dharma, tienes una historia, tienes un fluir, tienes un río y tienes un poder, es la imaginación. Pero en vez de alinearla, la voluntad, en vez de alinearla, quieres que el muñeco de barro tenga la voluntad de imponerse cuando estoy en el sofá, he llegado tarde, pero finalmente, joder, me he puesto no sé qué y he ido, porque sabes que soy un hombre tradicional y peleo y tengo huevos y no sé qué, no sé cuántos. Es mentira, todo es mentira. Va a llegar un día que no vas a poder mantenerla. Te pasarán cosas en la vida, te pasará lo que sea, entonces vendrá la frustración de quien siente. El único que siente es quien creemos que somos. Y es normal creer que eres alguien. El problema es que estás totalmente apegado a esa creencia. Todo el tiempo. No crees vivir el mundo de otra manera. Y no te das cuenta y dices, bueno, pero es que ¿eso cómo se hace? Mira, vamos a contar otro cuento rápido. Puedes entender el ego, la identificación, como un caballo. Lo ves libre, ¿sí? Y es precioso. Todos los caballos son bonitos, hasta los feos. Son un poco así, es bonito verlos, aprendes de todos. Aprende de todos. Precioso, cuidado, porque aprendes matices, ¿no? Porque vas a aprender. Pero de repente tú lo ves y en vez de aprender, lo quieres montar. Sigue siendo libre, a veces él parece que te deja domesticar, ¿no? Pero sois dos seres separados, ¿eh? Es decir, él va a hacer lo que quiera. Entonces tú, cuando él te gira a la derecha y tú querías, qué buen jinete. Cuando va para la izquierda y tú le dices que fuera a la derecha, qué mal caballo, qué mala vida. Qué mal caballo, qué mala vida, o todo me va mal. ¿Verdad? Porque yo le he dicho a la derecha y no sé a la izquierda. Luego se revela todo el tiempo. Entonces es así, es entender que podemos observar nuestro ego, que no tenemos por qué estar sometidos a su esclavitud, porque desde él la disciplina es una lucha. Y está guay, o sea, te puede casar con lo que tú pensabas que era tradicional y tal, la lucha, la pelea y tal, pero es que se gana, se pierde, se gana, se pierde, se gana, se pierde. Tienes que entender que para encarnar disciplina, salte del medio. Deja de tener apego a quien dices que eres, a quien sostienes todo el tiempo. Eso no es lo que hay que construir. La mejora personal, el crecimiento personal, el supérate a ti mismo, son besitos que se da el eguito a él mismo. No es eso lo que tienes que mejorar. Lo que tienes que entender es para qué sirve la sustancia mental que crees que eres, que es para explicarte el mundo de los hombres. Pero no eres tú. Tienes que producir una distancia. Entonces, la luz de la luna aquieta el agua por sí sola. Pero ¿quién va a tener fe? Nadie va a tener fe. Para tener fe hay que hacer cosas. Para tener fe hay que hacer cosas, protocolos, no sé, cada tradición tiene sus protocolos. Para tener fe hay que demostrar haciendo cosas. Nadie quiere entender la fe como sentarse en la confianza absoluta de que todo lo que me está viniendo del río es perfecto. Pero si lo miro con el ego, es así de chiquito. Entonces ya no es neutro, está coloreado. Pero puedo entender que es perfecto y puedo entender cómo lo mira el ego. Es una manera también de aprender con menos dolor. Entonces, lo que quiero decir, vale, muy bien, tío, yo no lo vivo así. Yo me quiero quedar tirado en el sofá, yo quiero comer ganchito, yo quiero no sé qué, a mí no me apetece siempre, ¿ya?
Bueno, pues claro que no, pero lo que tienes que entender es que al final este río aquietado se construye porque aceptas la entrada de un orden y de una disciplina en tu vida. El problema es que si estás tratando de construir un ego que se imponga, vas a tener victorias y vas a tener muchas derrotas. Y va a ser muy oscilante. En cambio, perdón, es que me desconcentro rápido. ¿Qué estaba diciendo antes? Las oscilaciones. Estás queriendo decir que hay una manera de no tener oscilaciones, sí, y sin embargo estar en disciplina. Sí, claro. Es decir, esta disciplina es el propio Dharma. Es decir, el propio Dharma ya te la trae, la disciplina. Hay quien me decía, no, eso es imposible. Si me meto en la cama a dormir esta noche y yo duermo, mira, 3 días. Es mentira, mañana te tienes que levantar a las 9 y tienes que ir a trabajar. Calma, ya viene el siguiente hecho. Da igual cómo se ordene en tu mente, pero ya hay una siguiente cosa, ya hay un siguiente momento presente. Momento presente. Entonces, cálmate ante el devenir del momento presente. Todo el mundo cree que la fe es hacer cosas. Nadie cree que la fe es la aceptación del momento perfecto. Y aún así, voy a decir algo muy importante. Vas a tener la experiencia de que te tienes que imponer. Esto es así. Porque hay que aprender las dos cosas. Hay que aprender desde vamos a llamarlo desde la consciencia, y hay que aprender también de nuestra mente y de nuestra existencia humana. Es todo un conjunto holístico, es todo un sistema didáctico perfectamente pensado para nosotros. Entonces yo te digo, sal de la ilusión de tu ego, de tu identificación, es a lo que yo invito, salir de la identificación del ego. ¿Cómo? Bueno, ahí está la disciplina a lo mejor de la meditación, de la contemplación, aunque eso lo vas a tener todo el día, vas a tener una oportunidad para ello, ¿vale? Normalmente hay quien lo protocolariza y está bien, pero eso es lo que hay que mantener todo el día. Entonces, vas a tener esa disciplina de observación. ¿Por qué? Con la disciplina de observación tú enseguida te das cuenta de que hay una distancia dentro de ti, hay la posibilidad de una distancia. Pues tú sabes que tú estás sentada escuchando. ¡Ostras! Yo sé que yo estoy hablando, pero luego también me observo, ¿verdad? Entonces, tienes la capacidad de observarte a ti mismo. Tienes la capacidad de tomar distancia. Y ese tomar distancia es lo que va a hacer que no chapotees en el agua, tratando de alcanzar las cosas, de hacer... Entonces va a dejar que el agua se calme y vas a poder volver a ver. ¿Se entiende? Entonces, la contemplación, las disciplinas meditativas son muy aconsejables en una disciplina física para aquietar la mente y para comprender que la disciplina es lo que va a aquietar la mente y que precisamente aquietando la mente, por fin me puedo quitar un poco del medio y ser disciplina. Ya no hay lucha. Ser disciplina, esa es la clave. Ya no hay lucha. Esto es ser Dharma, ¿verdad? Claro, por ejemplo, piénsalo. ¿Qué prefieres? ¿Ser alguien que se enfrenta a tu sentadilla, tu máxima sentadilla, sufrir esos nervios, de repente ponerte debajo, sacarla, celebrarlo, alegrarte, venga, festival, tal? Es una vivencia que está bien, puedes aprender de ella, es interesante, seguro. Cómpratela si quieres, vívela, pero va a oscilar. O sea, quiero decir, has generado un karma y simplemente unas consecuencias van a venir. Entonces, el hecho de que tú te identifiques con alguien que ha conseguido una gran sentadilla, luego en la vida, próximamente, vas a tener otros periodos graves de frustración en los que vas a recordar, joder, yo, cómo estaba en aquel entonces y ahora. Y eso siempre va a ser o así, o da igual, pero el ego funciona de esta manera. Se propaga a sí mismo de esta manera y también aprendemos de ello. Pero ¿qué tal si de repente no eres tú haciendo una sentadilla y haces un poco de zoom hacia afuera y eres, joder, menuda sentadilla tan pesada?
¿Quién te anima ahí? La fuerza. Deja de vivirte ti haciendo fuerza con la responsabilidad de que me voy a felicitar o voy a errar. Voy a sentar esta identificación en el banquillo y entonces ya puede fluir la fuerza. A ver, sé que todo esto suena esotérico y ahora podríamos pues hacer un turismo. ¿Esto cómo se implementa? Pues mira, la meditación es un método que te puede ayudar a llegar a sentir estas cosas, o mira, esto... Luego es lo típico que hace el ego. ¿Cómo? ¿Cómo lo consigo? Calma, ya está. ¿Cómo lo consigo? Entonces, hay que hacer dos cosas fundamentales siempre. A ver, estoy hablando de muchas cosas, pero van saliendo cosas que es interesante ya de ya bajar. Entonces, hay dos cosas fundamentales del trabajo espiritual, para mí. Es calmar y alejar la perspectiva. O sea, es fundamental. Y luego viene la tercera fase que ya no depende tanto de nosotros, pero también, ya hemos hecho lo fundamental, que es alejarnos, darse cuenta. Y bueno, y esto va en una espiral hasta que se dibuja, pues, digamos, nuestra gnosis, nuestra cosmología, y entonces ahí ya viene marcada nuestra disciplina concreta, está nuestro Dharma y tal. Bueno, esto es la promesa, por así decirlo. Hay que entender entonces que la disciplina planteada como una lucha, planteada como alguien que supera, como alguien que fracasa, es algo que solo existe en la identificación mental de creer ser alguien, que es algo muy fatigoso, muy pesado, que siempre está consiguiendo, manteniendo, luchando por algo, y que sepas que puedes contemplarte a ti mismo y descubrir que hay una distancia y descubrir que estás conectado todo el tiempo con la fuerza. Pero entiéndelo, si quieres, como tu mente salvaje, tu campo mental sin limitaciones, si tienes un puntillo materialista, ¿vale? Pero te estás apegando, si lo entiendes como el flujo, te estás apegando, lo estás encerclando, limitando. Entonces, aléjate, zooming de esa identificación y permítete ser la experiencia en sí. Y así acepta, y esa es la verdadera fe, acepta que esa experiencia sea perfecta. Ahí sí, porque ahí ya no estás en medio. Cuidado que no es acepto que todo es perfecto desde el ego y porque soy un gato. No es eso. O sea, hay un matiz. Bueno, y básicamente yo lo que quería hablar era lo que me propusieron y me salió a hablar era un poquito pues para introducir en todo lo que yo investigo más en el campo de las creencias, la identificación mental, luego la relación que puede tener con la metafísica, pues llevarlo, ¿cómo lo puedo llevar a la disciplina? Pues mira, hablando del ego, hablándole a las personas, pues bueno, tenemos esta identificación que debe existir para entender, pero llegados a cierto punto es nociva en nuestro proceso de despertar. Entonces debemos practicar cierto grado de contemplación para empezar a comprender la jerarquía entre nuestra postura de ser y quien hace chapoteo en el río. Y desde allí ya la disciplina ya no se vive como una lucha, sino que ya viene como una aceptación de que el sentido de la vida es que ese río esté aquietado para no parar de reflejar la luz y la verdad del cielo. Por lo tanto, te vas a sentir tan bien cuando confíes y tengas fe de verdad, que no vas a querer otra disciplina, vas a ser la disciplina. Pero todavía estás muy pendiente de alguien que todo el rato se está explicando a sí mismo. Entonces no pasa nada, quédate ahí un tiempo si quieres. Ya llega un momento que no te preocupes, que eso hace sufrir tanto que te van a despertar de un pellizco. Y entonces acuérdate a lo mejor de estas cosas tan raras que hablábamos. Y si queréis ahora hacemos un turno de preguntas, pero tengo varias cosas aquí que comentar antes de pasar el turno. Me ha encantado la distinción que has hecho. A veces me he despistado, tampoco estoy acostumbrado de... No, pues lo has hecho muy bien. bien. Me hubiera gustado prepararme un PowerPoint, pero... Me ha gustado mucho la distinción que has hecho entre la tradición como algo que miras hacia afuera, la idea del Dios trascendente fuera,
que no lo niegas, pero jerárquicamente lo subsumes a la tradición primera. Conócete a ti mismo. Y entonces la cruz exige lo fundamental. Y la trascendencia inmanente. Y como decía yo, oye, en el momento en que niegas la inmanencia de dicha trascendencia, va a empezar la decadencia en ti mismo y en la sociedad o en el mundo. Y luego, claro, al final todo lo que has venido a contar, fíjate, de ese agua que tiene que estar límpida y clara para reflejar la verdad del cielo y que el ego enturbia, es lo que he dicho antes en una frase que es muy, muy sintético, ¿no? Quítate del medio, es decir, si no hay ego hay dharma, y si hay dharma hay acción recta. La acción recta es la disciplina pura, cuando tú ya no tienes el esfuerzo de la disciplina, porque realmente te has quitado del medio. No hay un yo que se queja, no hay un yo que pide, no hay un yo que se impone. No hay un me y no hay un tengo. Claro, no hay una pelea con nadie. No, es que no hay tengo un que ir al Gonzalo gimnasio, voy. Exacto, voy. Yo ya estoy en el río. Como has dicho, hay un momento que hay que ser el río, me parece que decía. Hay que ser el río y no el que está fuera parcelándolo. Eso es. ¿No? El ego se sale fuera del río y lo parcela y dice, este es mi trono. Y tú dices, no, quítate. O en todo caso, métete en el río conmigo que vamos juntos a reflejar las verdades del cielo, a reflejar esa luna llena. Claro, esos ejercicios, yo entiendo que se pueden hacer todo el rato. Normal es que lo protocolices, como dices, con una meditación, ¿no? Yo por la mañana, por la meditación tal. Pero es para hacerlo todo el rato. Eso es. Y como hemos hablado muchas veces, y me has dicho tú muchas veces, no, es que yo lo hago haciendo la sentadilla. O sea, yo vengo a entrenar y no estoy tan pendiente de voy a mover estos kilos como que no, es que yo voy a desaparecer mientras entreno. Claro, bueno, en mi caso concreto, por ejemplo, a través del ejercicio físico me exigía mucha contemplación. O sea, yo para sacar maestría, para entender cómo tenía que poner los pies o cómo tal, yo debía de llevar una mirada interior. Si estaba pendiente de lo que el ego quería conseguir o no conseguir, o de felicitarse cuando lo conseguía o de tal, no me daba cuenta, igual que si de repente simplemente, primero pues empiezas por los recursos que tienes en cada estado de tu conciencia. Al principio, pues tocaba la barra, sentía mucho todas esas sensaciones, todo el tacto, si estaba fría, si en verano estaba un poco sudada, cómo se clavaba, cómo cada pieza de mí por dentro, por fuera. Entonces, bueno, eso me di cuenta de, ostras, pero un momento, ¿cómo puede ser que yo me estoy observando si estoy haciendo sentadillas? Eso me pasó bastante temprano y luego se fue recuperando, se fue de alguna manera investigando el misterio y bueno, pues a día de hoy tengo por llamarlo así, mi gnosis personal, que yo os la cuento de esta manera. Entonces, cada uno va a llegar a su manera de percibirlo y es maravilloso porque entonces al explicártelo, completas la visión que tú has conseguido autónomamente. Nunca la consigues, siempre es la gracia que te viene. Siempre es la gracia que te lo da todo. Que te lo dé o no, depende de las barreras que tú lo pongas. Totalmente de acuerdo. O sea, no es el ego el que lo consigue. El ego no puede conseguirlo. No, nada, claro. Vas a ir las mismas veces al gimnasio, luches que no luches. Igual es que estás en un periodo que no estás atendiendo a otras cosas que deberías atender y estás metiendo toda la lucha en algo que no es. Es decir, al final siempre que hay perturbación, hay una manifestación de la identificación mental que hay en tu mente. Bueno, siempre está pulsando, pero lo puedes detectar especialmente cuando hay perturbación, cuando hay sufrimiento. Entonces es el momento de dejar de descreerte un poquito y de creer en lo que es, ¿no? Pero cuanto más consigas adelgazar esa identificación con el ego y su parcelación y su lucha o su frustración, porque lo has descrito muy bien, ¿no? Los procesos de disciplina hechos desde el ego implican picos de estoy empoderado, a picos de joder, ya no entreno como antes, o ya no estudio como antes, o ya no escribo como antes, porque ya no saco tiempo, joder. Bien, todo ese proceso en parte es porque hay un ego que actúa. Cuando el ego no actúa o se adelgaza, ya no hay esa pelea, es que las cosas van solas, porque no eres... Y a su vez vas viviendo la refinación de esa persona. La vas entendiendo. Es decir, hay que entender que es lo que cuesta mucho de tener fe, que confiarse a lo alto, o sea, confiarse al flujo, al río, a lo que hemos dicho, soluciona las cosas por sí misma cuando de verdad no hay un ego que está peleando.
Es que el ego no se confía a las cosas. Entonces, eso es muy difícil para la gente. Incluso creen, claro, que alguien tiene que conseguir la salvación. Entonces, ese alguien es muy fácil que se confunda por la identificación mental que tú crees que eres y vete a saber lo que consigues al final del camino. Yo prefiero no pensarlo, pero... entonces hay que vigilar ahí porque es sutil la cosa, al menos en mi percepción, ¿no? Bueno, ahora nos estamos yendo un poco. Yo creo que podríamos bajar un poco a lo mundano ya y decir, a ver, ¿se ha entendido algo? O sea, ¿se ha entendido algo? Bueno, alguna pregunta, comentario, venga. Claro, ¿se ha entendido en un sentido qué es la identificación, qué es el ego? Sí, por aquí, sí. Si hay alguien que diga, mira, tío, yo no tengo muy claro lo que me dices de la identificación, lo podemos explicar con ejemplos, es súper sencillo de entender, ¿sabes? Cuando lo explicas, a veces no, pero bueno, si queréis... Venga, algún comentario, pregunta, venga. Darles de beber, porque si no, no pregunto. Venga, hombre, ya que estamos, a ver, ahí. Pues yo, para romper el hielo. En la conciencia, ahí donde la situarías, porque por ejemplo comentábamos la mente, el corazón, por ejemplo Pepe está comentando cuando se situaba ahí en el sentir la barra, el de esto, para mí eso es el momento presente, eso es la conciencia, ¿no? Entonces, esa conciencia, Gonzalo, porque no te conozco y me gustaría saber un poco tu opinión también, con Pep sigue en algún momento tiene una ocasión de hablar. En el día a día, en el estar presente, esta conciencia que al final es también la tomar distancia, ¿no? Pues el sentir, el abstraerse. No sé tú... Es la disciplina primera para mí. He dicho que son 6, ¿verdad? He dicho la primera es la de la mente. Es, por decirlo así, el distinguir conciencia y psiquismo. El psiquismo es el ego. El psiquismo es ese ego que quiere, no quiere, se frustra, se deja de frustrar, se empodera, se viene arriba, luego se viene abajo. Entonces, la conciencia es la observación de ese psiquismo. Lo primero que tienes que observar, o sea, por supuesto dices, no, yo voy a entrenar y digo, lo primero que observo no es el hierro, noto el hierro y lo pongo debajo de mí, noto, hay un primer ejercicio de conciencia. Pero en el día a día, yo creo que tú tienes que estar en constante observación de tu psiquismo. Yo uso la imagen típica del carro o del caballo, ¿no? Que se usa mucho. Tú vas con un carro y tú tienes que ver cómo van tus caballos. Tú los observas, ¡bum! Para aquí, para, le frenas, o le miras, ¿cómo corre? Vale, pero estoy yo observando. Entonces, es fácil que si tú te levantas por la mañana a primera hora, a las 5:30, ya estoy de pie, me pongo a meditar. La mente está súper serena. Te has levantado y nadie ha enturbiado el río. Y dices, ostras, estoy en Dharma. No hay ego. Joder, soy un yogi casi. Luego me leo aquí unos de estos, cojo el Evangelio, lo leo y dice Cristo, yo y el Padre somos uno. Y dices, ostras, la trascendencia inmanente, yo y el Padre somos uno. Vale. Pero luego empieza el día, tienes el móvil, no sé qué. Y cuando te quieres dar cuenta, entras en una fase maníaca. No te has dado cuenta, pero estás en una fase maníaca. No sé qué, me hago la maleta, no sé qué, contesto el mensaje, mando y no sé cuánto. Me da tiempo a salir a correr. Me pongo de meta mientras corro. Hostia, de repente paras, tío, y dices, hostia, llevo 3 horas en fase maníaca y en ningún momento he parado a mirar. Si dice fase maníaca, puede decir fase depresiva. O sea, hay personas que a lo mejor empieza el día, qué bajón, no sé qué, porque esto, y la novia, y no sé cuánto, y yo, hostia, que bajona todo. Claro, el que es más maníaco va de otra manera, y el que es un perfil depresivo de otra, pero claro, los dos no están observando. Hay una cosa muy interesante aquí, que dice, hostia, hay quien es maníaco, quien es depresivo, quien es entusiasta. Sí. Bueno, pues hay un principio egoico que mantiene vivo quien crees que eres. Y entonces de ahí derivan normalmente las tendencias. El patrón de conducta que tengas, en lo luminoso y en lo sombrío que tenga ese patrón. Conforme yo creo que uno va viendo, se va dando cuenta que siempre se está contando la misma historia en diferentes áreas de su vida, muy parecida, los matices son muy diferentes y parece que te estés contando cosas distintas. Por eso el ejercicio de conciencia es, para mí siempre, en la observación, lo primero es el psiquismo. O sea, la gente vive en su mente, no la observa nunca. La gente a veces le oyes hablar y dice, tiene demasiada mente, es decir, está hablando constantemente del ruido que hay aquí. No hay un yo central que calla, observa
y dice, Gonzalo, has entrado en fase maníaca, no pasa nada, sigue en ella si quieres, pero yo te voy a mirar, cómo estás ahora flipado, si los fondos, no sé qué, espera, me manda un mensaje, no sé cuánto. ¿Qué haces, tío? Solo al terminar el día, de repente ves que estás con el móvil ahí todavía a las tantas de la noche y dices, ¿qué coño pasa, tío? Y desde que me ha servido hacer la meditación a las 5:30 de la mañana, que me levantaba ahí, si luego, tío, son las 11 de la noche y estoy aquí, ¡bum!, como el hámster en la rueda corriendo. Entonces, en realidad, los ejercicios de meditación son solo, a mi entender, la preparación para el resto del día, donde siempre vas a perder la batalla. Si haces esta disciplina de, por la mañana la meditación y la oración, y al terminar el día, repaso si he estado presente o no he estado presente, casi siempre dice, hostias, mira que por la mañana lo tenía claro. Ha arrancado la rueda del día y la mayor parte del tiempo no he estado presente, he estado en el rum. Pues ese es un ejercicio también, por eso he dicho que hay una disciplina que se llama de devoción, que es la de la humildad. Qué pequeño es mi ego con la grandeza del Dharma. Qué bueno es saber hacer acción pura, disciplina mental y tal, y qué bueno es decir, momento de recogimiento. Cuando digo oración, fijaos que también quiero decir un momento de recogimiento y de humildad. Es decir, vale, qué pequeño es este Gonzalo que se vuelve loco y me tiene aquí maníaco todo el día. Qué diminuto es. Qué bueno es que yo lo sepa. Para que la próxima vez que me tenga y vaya acelerado, digo, bueno, no pasa nada, pero yo lo sé, por lo menos lo veo. En el momento en que lo ves, aunque él vaya maníaco, tú ya no tanto. Tú ya puedes decir en un momento, vale, oye, que me bajo, que se acabó. No, ahora mismo se para el tren. Y el ego ese no se puede quejar. Y eso entonces cuando notas que cuando eres capaz de hacer esos ejercicios ya estás más en ese dharma, en ese arete. Los griegos lo llaman larete, por usar un término que sea occidental, larete. La virtus romana, ¿verdad? De repente ya estás en arete. Entonces ya no hay un ego que efectivamente corre hacia un lado, corre hacia otro, está triste, está alegre, no sé qué dices, vale, le observo, pero no me puede. El proceso de observación depura el comportamiento de la mente. Qué bien, exacto. El proceso Lo refina, lo depura, lo va purgando de su sombra. Es algo muy fácil de entender. Nosotros transformamos el cuerpo por la acción del ejercicio. Creemos que hay una intencionalidad, pero mira, vamos a poner un caso random. Una persona desentrenada. Cada día tiene que hacer el máximo de flexiones que pueda hasta llegar a 100. Y cuando consiga 100, hará 100, pues todos los días que pueda hacerlas. Al cabo de un tiempo vamos a ver cambios en su cuerpo, simplemente por el hecho de haber estado expuesto al esfuerzo físico. ¿Verdad que sí? Ya lo hemos comprobado todos. Lo más importante es eso, que lo comprobamos por nosotros mismos. Eso es lo más importante de toda la vida. Si no puedes comprobar algo, preguntarse si se puede comprobar por uno mismo. Pero bueno, es otro tema. Entonces, lo hemos comprobado por nosotros mismos. Pues pongo el ejemplo para entender que la observación puede que sea lo mismo. La observación, la propia observación ya genera una depuración de la mente. Una gimnasia del alma, como si alumbraras con una luz de luz. Y esa conciencia, cuando hablas de esa conciencia, ¿y esa conciencia dónde está? Yo la mente me la pongo por aquí, ¿no? Claro, que ¿cómo está? Bueno, esa conciencia, ese estado del ser, por fuerza, está todo el tiempo en todas las cosas. Y además las trasciende todas. Todas las cosas están hechas de él y él lo trasciende todo. Eso es lo que se puede entender. ¿Cómo es esa conciencia? Pues es ahí. ¿Dónde la ubicas? Pues todo el rato, es todo el tiempo. Entonces tú de alguna manera te crees que eres una onda en el océano de la presencia del Dios Santísimo. Pues ha pasado una onda y ¡pam! ¿Te ha gustado eso? Bueno, pero es una manera de entenderlo. Entonces, de alguna manera, ¿dónde está ubicada esa conciencia del ser? No está ubicada. Quiero decir, es lo que hemos dicho. Eso está en todas partes y en ninguna. Es inmanencia y trascendencia. Vale, dice, pero yo entonces la tengo, digo, bueno, calma. No vamos a decir la tengo o no la tengo, porque ¿quién la tiene?
si está en todas partes, pero para ir comprendiendo cuál es ese estado, lo único que yo digo es, la contemplación empieza a mandar mensajes del cielo. La contemplación, luego vamos a entender que la oración tiene una relación muy estrecha y es muy necesaria también. Entonces, bueno, ahí está la fe, es decir, cálmate, haz un zoom in, van a venir, asistías aquí a tú, vas a traer otras imágenes a tu mente, otros pensamientos. Se va a manifestar en forma de ¿qué? Pues en forma de que vas a tener otros pensamientos, a lo mejor un giro de intereses, un cambio de conocer a gente, ¿no? O sea, se va manifestando fuera, lo vas a poder mapear en los resultados que vas viendo. Te va llevando a la quietud y la quietud te va llevando a los resultados, por decirlo así, a las manifestaciones agradables y la vida se torna en aprendizaje y disfrute. Cuidado con el disfrute. No, me refiero a que, ¿por qué hay disfrute? Porque es imposible que no haya disfrute si estás aprendiendo la obra de lo que es. Es apasionante, es lo más apasionante que hay. Vas a estar disfrutando. Entras en un estado que se llama de contento interior, ¿verdad? El Ananda famoso de la India, ¿no? Ananda, estás en el estado de contento interior. Claro, yo diría que quizás las tres disciplinas primeras, no hemos dicho la mente, la acción y la oración o la devoción, son las fundamentales, son las que más efecto te van a dar. O sea, el ejercicio de meditación, oración y acción pura son los primeros que te van a ir dando resultados de ese refinamiento que dices de tu propia psique, de tu propio psiquismo, que lo vas a ir purgando. Entonces, los ejercicios de autoobservación, de conciencia de tu psiquismo, como has dicho tú, purifican tu psiquismo. Y el momento en que ese psiquismo se purga, es cuando se entra en un estado de especial lucidez. Empiezas a ver la vida con una lucidez diferente. El temor desaparece. O se adelgaza, digo, a lo mejor desaparece, porque no se adelgaza. O sea, los temores, los apegos, los anhelos de reconocimiento, de repente se diluyen. O se mantienen como... Se mantienen, pero no están dentro de ti. Se mantienen como un aprendizaje de la experiencia. O sea, los vas a ver como... Bueno, la experiencia humana se explica de esta manera. Pasan estas cosas, se responde así. Pero bueno, entonces esa conciencia está ubicada en todas partes. Para tú descubrir secretos de eso o empezar pues bueno, la devoción y la contemplación. Y extenderla al máximo en el día. Sabiendo que tampoco eres nadie que está consiguiendo nada. Siguiendo todo el rato de esa óptica y entendiendo que, bueno, pues que la contemplación, la devoción y que todo eso se traduzca en una disciplina creciente que tienes que aceptar el ritmo que sea que va creciendo para ti, pues te va quietando la mente y te va convirtiendo, te va trayendo otra experiencia ontológica. Más cosas. Yo pienso una cosa, que la sociedad moderna creo que ha confundido la inmediatez con el presente, dado que yo creo que mucha gente, o al menos de la que conozco yo, o yo incluso, se ve abrumado por la inmediatez pensando que eso es el presente. Pero realmente creo que la inmediatez también surge de este ego de yo quiero esto, yo quiero vivir este momento presente. Sí, la inmediatez te habla del momento que viene. Claro. O sea, yo quiero que este momento se dé ya. Primero me lo invento en la imaginación, yo quiero que este momento lo creo y ahora quiero que se dé ya. No voy a aceptar ningún otro ritmo, ni nada. Pero ¿quién lo decide esto? Lo decide el ego. En la inmediatez hay acción egoica. Vale. La inmediatez es acción egoica, no es estar en esencia presente. Es estar en demanda de esa imaginación que tú has dicho. Yo lo he pensado, lo quiero ya. Y la inmediatez satisface el ego que dice, lo quiero ya. Sí. Entonces no hay ninguna aceptación, no hay ningún... Yo aquí estoy y en todo momento soy. No estoy en carencia de nada. No estoy en carencia de esa idea que me he hecho y que la quiero ya. ¿No? Porque soy más el río que corre que el que lo parcela o el que lo agita. Que todo esto son imágenes que creo que son como, no sé si decir, bueno, vistas desde fuera, para quien sea ajeno a estos temas puede parecer como muy loco, por decirlo de algún modo, pero es la médula de la doctrina tradicional, de las disciplinas de autoconocimiento, de los ejercicios de autoconocimiento, del vivir en esencia presente, del pasar de la ignorancia al conocimiento, a la gnosis, ¿no? Lo he dicho, ¿no? La experiencia gnóstica particular.
¿no? Si dices, la tradición es Dios fuera y es conócete a ti mismo. Claro, el ejercicio al final es esa cruz. Cuando dices, ostras, Dios no se aparta, ¿no? Se dice también, Dios no se aparta, no puede estar fuera. Dios no se aparta, Sí, bueno, al final también para las personas hay que entender que, bueno, para las personas quería decir que a lo mejor son más materialistas o incluso, bueno, sí, ateas, porque se fastidian, no es broma. Pero bueno, en parte sí. Y en parte, no, es broma, hombre. Pero, y en parte podemos decir que ese Dios habla de ese estado del ser. O sea, hay que entender a Dios, si lo quieres, desde la mente pequeña, como una figura trascendente que simbolizas con la imaginación afuera, pero también creo que se debe aceptar como un estado del ser, como el único que es. Un estado de ser. Bueno, Puedes yo llegar... diría que el ateísmo, cuando oyes a algún ateo explicarse muy bien enjundiosamente, no es sino una elucubración a la contra de la elucubración teísta. El teísta hace una elucubración sobre esa trascendencia que está fuera y elucubra en un discurso, y el ateo coge y dice, yo te hago la contraimagen. Entonces el ateo como que desmonta ese argumento. Pero no dejan de ser argumentos, aquí está hablando de algo experiencial. Entonces, para el que hace la disciplina del autoconocimiento, le dice, yo no voy a hacer una elucubración, yo te puedo explicar lo que hago y te invito a hacerlo, pero claro, el ateo en realidad lo que está teniendo es un debate con alguien que ha hecho un mapeado argumental de la trascendencia. Intenta describir algo y él no lo percibe, pero ataca la descripción de ese algo. Exacto. O sea, los puntos flacos de la descripción los coge como evidencia. Bueno, pero... Por eso es un debate que a nosotros no nos sirve. A mí si me sale una ateo le digo, bueno, pero tú has buscado algo, has hecho algo para la experiencia del orden del ser. Claro, para certificar o denegar si hay una experiencia mística. ¿Has hecho algo? No, yo he lucubrado. Bueno, pues vale, ya está. Otro lucubración, pues muy bien. Puede haber miles de esas, es que no me sirve. Y si me dice, ¿cómo lo hago? Digo, pero si ya está dicho. O sea, durante siglos no ha habido lugar del mundo. Le dices, cálmate y zoom in. O sea, y zoom out, ya está. Empieza por ahí. Y ya irá. Y ya veremos a ver qué pasa. Claro. Descárgate la aplicación, ¿no? Exacto. No digas algo. No. ¿Eh? Vale, pues... ¿Alguna cosa más? Paul. Me ha gustado mucho la alegoría que has hecho de la luna en el mar, etc. Entonces, digamos que la luna reflejada es tu verdadero yo, ¿no? Bueno, la luna reflejada es que tiene la información sobre tu Dharma, que es el matiz de Dios que quiere experimentar a través de ti. Vale. Pero entonces, por ejemplo, lo que dicen los jesuitas, ¿no? Dame un niño entre 3 y 7 años y te enseñaré al hombre. Es decir, la programación que todos tenemos cuando somos jóvenes, por padres, por instituciones, etc. Claro, toda esta programación es la que por algún lado puede irte muy bien y que no haya viento y que puedas ver la luna reflejada, o por otro lado puede estar generando, puede participar de generar un ego muy confundido además, tremendamente ruidoso, enfocado al mundo, confundidísimo. Y aquí es donde viene mi pregunta. Lo que comentabais de la tradición, claro, la tradición en el mundo occidental, y yo diría que en todo el mundo también, tiene un gran factor de los padres, de tu familia. Etc. Correcto, O sea, vas bien, en vas plan bien. Señor de los Anillos. Sí, Tú vas eres bien. Aragorn, pero es Aragorn, hijo de Aragorn. Punto. Y déjame interrumpirte, y este es tu set de creencias. Vale. Entonces, el hecho de la tradición, tus padres, más programación, y el hecho de, digamos, encontrar tu El yo, Dharma, sí, el yo soy el Dharma. ¿cómo lo reconciliáis? A esto, ¿no? Pues fíjate ¿Dónde me toqué? Fíjate lo que te voy a decir. Pudiera ser que tuvieras
un buen set de creencias que te predispone a recorrer un camino de autoconocimiento, liberación, conquista interior, etc. Pero pudiera ser que tuvieras un set horripilante y te condicionara. Tuvieras un mal set. Pues mira lo que te voy a decir. Cristo dice, he venido a separaros de vuestros padres y vuestras madres. ¿Recordáis ese momento del Evangelio que es bastante complicado de entender a veces? Lo dice, he venido a separar al hijo del padre y la madre. A enfrentar, ¿verdad? Dice algo así. Ahí lo que está diciendo es que el que vaya a recorrer el camino va a tener que hacer una ruptura. Es decir, tarde o temprano en el recorrer el camino, esa ruptura no significa que rompas con tu familia, obviamente. Pero vas a tener que decir, este es el set que se me dio para arrancar. Y ya he arrancado y ya estoy aquí. Pero ahora yo, sin dejar de querer a mi familia, yo rompo. Porque tengo que emprender el camino. Entonces, en el Evangelio hay momentos en los que Cristo resulta como paradójico. Son los momentos que muchas veces más difícil para el que hace lucubraciones teológicas le cuesta resolver. Cuando dice, he venido a traer la espada. He venido a traer la guerra, dice. Hostia, ¿qué coño dice este tío? He venido a enfrentar al hijo con el padre. ¿Cómo puede decir eso? Es que está rompiendo lo que está diciendo. Vas a tener que romper. Sí, mira, es que esta pregunta es muy buena, yo creo, porque me viene otro cuento. ¿Vale? Mira, fíjate. Ahora imagínate que estamos sentados en esta butaca, aquí. Y entonces ahí al fondo hay una pantalla. Y aquí está el proyector. Y yo estoy sentado viendo unas escenas. Resulta que hay un personaje que me gusta especialmente. Y me apego. Las escenas además son difusas. Tampoco sé muy bien decir nada del personaje si me preguntas. Porque eso es lo que hace la gente consigo mismo. No sabemos decir muy bien nada. Son cosas muy superficiales en el fondo. Entonces, no lo veo muy bien, pero eso me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que me pongo mal, sufro cuando le va mal al personaje. Es como cuando te gustaba el Son Goku y quisieras que ganara o quisieras que tal, ¿no? Pero es que además, ¿por qué se ve tan borroso todo? ¿Por qué no acabo de entender nada? Y además estoy apegado a uno. Porque detrás de mí, ahora imagínate que hay un montón de velos que entre el proyector y la pantalla deforman, se mueven, generan, difuminan todo. Bueno, las creencias. Cada creencia es un pequeño filtro a la luz. Te la dé quien creas que te la haya dado. Porque al final no te la da nadie, solo la sostienes tú en la imaginación, no te la da nadie. Objetivamente, sí, objetivamente. Es algo que solo es subjetivo. Es que objetivamente... Por eso la puedes arrancar, puedes arrancar el velo. Claro, entonces, lo bueno de esta observación es que además de que te va... una parte de lo que yo llamo depurar la mente es que te vas dando cuenta qué creencias construyen tu personaje. Son los pilares. Son los cables que dan energía al muñeco ese. Entonces, bueno, date cuenta y ya la providencia las hará caer o no por sí mismas. Mantendrá en cada momento las que tenga que mantener para que tú comprendas un poco. Identificarás rápido lo que es tóxico en creencias, se irá. Porque te restará felicidad, te restará libertad. Seguro. Entonces, claro que está complicado. Pero hay quien se victimiza y dice, ay, las creencias que me ha impuesto la sociedad, las creencias que me ha impuesto, las creencias que no te da igual. Ahora mismo, esas creencias no te las ha impuesto nadie, solo las estás sosteniendo tú en tu imaginación. Puedes escoger ya. Cuando te das cuenta de verdad, puedes escoger ya soltar. Y seguramente la providencia te instalará, puedo decir así, no creo que funcione exactamente así, pero es una manera de hablar. Al final solamente podemos hablar con cuentos, con símbolos, es difícil hablar de esto. Pues te instalará las creencias adecuadas, por decir así, ¿no? Contemplarás la mente aquietada desde la luz de la consciencia. Entonces para mí es eso, ¿cómo podría explicarlo un poco? Cómo afectan las creencias a la liberación en general. Que ya no juzgo más ni si unas son buenas o malas porque tampoco tiene mucho sentido.
simplemente te diría, bueno, la contemplación te hace comprender muy claramente todos los entresijos del personaje y qué creencias son las adecuadas, las que él tiene pues para mantenerse vivo. Y esto en nuestro entorno, cuando como vivimos hacia afuera y juzgamos, bueno, luego cuando relajamos el juicio un poco, pero podemos verlo todo el rato. Hay que relajar el juicio todo el rato, pero podemos verlo. Convierte el juicio en descripción, es lo que yo digo. Describe el entorno, pero no lo juzgues, ¿no? Entonces entenderás muchas cosas de ti mismo, porque tú no puedes normalmente reconocer nada que tú no seas o no hayas sido, en parte. Entonces, hasta lo que te da un poco de asco, ¿no? Entonces, pues, bueno, puedes reconocer en los demás cómo las creencias nos limitan todo el rato. Todo el tiempo. Y cómo todo el tiempo se cuentan historias de sí mismos. Y te das cuenta, hay quien te dice, ¡buah, tío, fatal, llevo, no sé, me va muy mal en el trabajo, y de repente te explica la situación, ¿no? Y tú dices, bueno, pues esta persona a lo mejor quiere soluciones y yo en mi campo de imaginación estoy detectando soluciones, así que se las voy a informar, ¿no? Entonces, oye, pero no, tío, esto lo puedes hacer así. No, tú no sabes, tal cual. ¿Pero por qué? Pues porque vas a la raíz de que cree que algo es así o es asá y no puede salir de esa inmovilización para a lo mejor entender que hay otras soluciones. Otra manera de entender lo del río, la luna, es pues entender que de repente tienes un paisaje vastísimo y te pones unas orejeras y te pones a caminar por un carril y por aquí te van pasando las oportunidades. Pues realmente hasta que no puedes de alguna manera entender esas limitaciones al pensamiento y a la manifestación, a la imaginación y a la manifestación, pues bueno, son ese set de creencias que heredamos de la sociedad y de la mayoría de personas sentimos muchas veces que las creencias que nos sentimos que nos mete en la sociedad o que más bien nosotros nos hemos tragado en un nivel de baja consciencia, ya está. Es que realmente lo que ha pasado es eso, nos las hemos tragado. En un nivel de baja consciencia y solo a posteriori, si activas esa consciencia, puedes empezar a deshacerte esos velos. Verlos y es que caen por su propio peso. O tenerlos, pero saber que están ahí, que no tienen por qué afectarte. Claro, por eso yo a veces me río un poco de esta épica de la lucha. ¡Ay, ponte a tus bajezas! Pero si es que cuando lo ves claro, se cae por su propio peso, no hay mucha lucha. Si es que cuando comprendes de repente dices, pues es que esto me hace mal, fuera ya. Fíjate que ahí, en eso que acabas de decir, frente a la lucha de imponte a tus bajezas, y dices, no, cuando tienes conciencia se van solas, ahí se trata de un tema fundamental que tú has señalado, que es la idea de la fuerza. Recuerda que pone, ahí es que fuerza y tradición. Claro, es que si la tradición es autoconocimiento, en un primera instancia, la consecuencia que deriva el autoconocimiento es la fuerza. Una fuerza que en este caso no es la de un ego que se pelea con algo y que luego les va bien pero luego le va mal, de repente el ego desaparece y es la fuerza, por decir, el dharma que se dice, ¿no? En la India, del área dharma, de la ley noble. Entonces de repente ya es una fuerza que no se agota, que no depende de si estás más o menos espabilado, no espabilado, animado, porque estás en estado de centro. Cuando de repente se dan esas experiencias de dejar de ser en un gimnasta o en un atleta olímpico o algo y lo describen, ¿qué describen? ¿No? Describen, de repente, terminé. ¿Quién le conducía a todo eso? Pues el mismo que te conduce, que está latiendo el corazón. ¿Acaso lo haces? ¿Tú lo haces? ¿O abres los ojos y decides esto? No quiero ver esto, sí, esto no, esto que no llega aquí. Esto. No hay... Entonces hay que vigilar, porque fijaros, mira, vamos a acabar con esto si os parece, porque quiero no, pero mira, quiero leer algo que se puede malinterpretar. Vamos a 1 hora y 20, vamos a ir terminando. Sí, va bien. Mira, el otro día me pasaban algo, ¿vale? Para que lo entendamos hacia dónde bueno, os hablo como un poco de conclusión. Una frase o un párrafo supuestamente tradicionalista, ¿de acuerdo? Que al final termina de una manera muy épica, encima con acentos, pero nos deja en una confusión muy grande que ahora podemos resolver con todo esto que hemos dicho. Mira, por ejemplo, es un texto que no sé muy bien de dónde viene, pero bueno, está como en la línea del tradicionalismo. De repente dice, ejercicio corporal,
no para ser un as del boxeo o el campeón de carreras, sino para lograr que todo tu cuerpo obedezca tu voluntad. Entonces, esto es tanto yo hay en ser un campeón de boxeo, como en pensar que yo, con mi voluntad, voy a hacer que todo mi cuerpo me obedezca. ¿Qué clase de delirio es? El delirio del ego. Pues hay peña que eso es trabajo espiritual. Para ellos lo sueltan, ¿entiendes? No están entendiendo que quien hace latir el corazón, o la respiración, o la microbiota, que toda tu voluntad controle tu cuerpo. Es un tipo de delirio. Porque al final estás aludiendo a un sujeto, que hay un yo, que encima tiene una voluntad, que encima tiene un cuerpo que se ve que es salvaje, lo doma, y no es exactamente eso. Tanto yo hay en un lado como en el otro, y a lo mejor uno es más nocivo, incluso uno es más naif, uno es más propio de la experiencia humana. Pues aquí no quieres ser un campeón de boxeo. Claro, más naif, una cosa más. ¿Sabes? Entre comillas, ¿me entiendes? ¿No? Pero al final hay que entender, hay que hacer un poco más de retirar la perspectiva y ver un poco más allá y darse cuenta de estas pistas. Siempre tenemos una identificación en nuestra imaginación de nosotros mismos, basado en un set de creencias que es divertidísimo ir descubriendo. Este es el que sufre, este es el que produce sufrimiento, supuestos éxitos que nos preparan para un poquito más de sufrimiento y así sucesivamente, y que de alguna manera es una tecnología didáctica divina para aprender las cosas al nivel del humano, pero hay que entender que no somos solo eso. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Calmar. La calma es para mí el primer precepto de trabajo espiritual que yo hago. Lo comparto con vosotros. Luego el cómo ya que preguntaré más adelante. Y a partir de calmar, siempre tratar de alejarme de la perspectiva, recordar que me puedo ver a mí mismo cuando estoy sufriendo muchísimo, llorando, porque me puedo ver. Tengo que intentar acordarme, nada más que me pille algunas veces, ya no me voy a creer tanto ya. O sea, ya me estoy viendo desde fuera, estoy cogiendo distancia con esa fantasía. Entonces, de alguna manera aquí, eso hay que confiar, hay que tener fe que solo eso ya va a transformar poco a poco, igual que hacíamos con el ejercicio físico, lo que es la experiencia de ser. Un poquito de mano izquierda. Un poquito de mano izquierda por aquí, un cuerno, podría haber luz, o podría haber Jack Daniels. Un poquito de mano izquierda, para nosotros es importante. Y luego, la espada, voy a preguntar. ¿Qué es esto? Una cruz. ¿Esto es? Una cruz. Una cruz. Fíjate, alguien diría, esto es una espada. Digo, bueno, eso es el concepto en tu cabeza. Hay algo previo, el símbolo. Una cruz, ¿no? Lo más simple de todo. Vale, esto es una cruz. Yo te pregunto, ¿qué es esto? Una espada. Esto es tu espada. Bravo.